Entró al restaurante sin imaginar que su vida cambiaría para siempre. Un hombre acostumbrado al lujo, con más dinero del que podría gastar, pero cargando un secreto que pocos conocían. Entonces, mientras miraba a su alrededor, sus ojos se detuvieron en una joven mesera que limpiaba mesas apresuradamente. Se detuvo. Su corazón se aceleró. Ella tenía la misma marca de nacimiento que él había ocultado desde la infancia, y cuando ella se acercó y lo miró directamente, sus palabras hicieron que el tiempo se detuviera. ¿Eres tú mi padre? Y lo que sucedió después cambiaría la vida de ambos para siempre. El aire acondicionado del restaurante El Dorado mantenía el ambiente fresco, a pesar del calor sofocante que abrasaba Ciudad de México aquella tarde de abril. Las paredes color crema, con detalles dorados, reflejaban la luz tenue de las lámparas colgantes, creando una atmósfera de exclusividad que justificaba los precios exorbitantes del menú. Mateo Alcántara ajustó el reloj de oro en su muñeca izquierda, asegurándose de que cubriera por completo aquella marca de nacimiento que tanto odiaba mostrar, un hábito que llevaba practicando durante más de 30 años. A sus 55, el magnate inmobiliario había perfeccionado cada detalle de su imagen pública: trajes hechos a medida, corbatas de seda italiana y ese aire de superioridad que solo el dinero y el poder pueden otorgar. Señor Alcántara, ¿desea que le sirva más vino mientras espera a sus inversionistas? La voz femenina lo sacó de sus pensamientos. Al levantar la mirada, Mateo se encontró con el rostro joven de una mesera. Había algo en sus facciones que le resultaba inquietantemente familiar: los pómulos altos, la mirada decidida, el tono cobrizo de su piel que delataba sus raíces indígenas. Un escalofrío recorrió su espalda, mientras asentía mecánicamente. Sí, gracias. Y dígale al sommelier que abra otra botella del Chateau Margaux 2018 cuando lleguen mis socios. La joven asintió y se dio la vuelta con elegancia. A pesar del pesado uniforme negro del restaurante, Mateo no pudo evitar seguirla con la mirada. Había algo en ella, algo que despertaba ecos de un pasado que había enterrado con dinero y mentiras. Cuando la mesera se inclinó para servir el vino, la manga de su camisa se deslizó ligeramente hacia arriba. Fue apenas un instante, pero suficiente para que Mateo viera lo imposible: una marca de nacimiento en forma de media luna, idéntica a la que él escondía bajo su reloj. El cristal de la copa tintineó contra la botella. La mesera había notado su mirada fija en su muñeca y ahora observaba el reloj de Mateo con una intensidad desconcertante. ¿Sucede algo, señor?, preguntó ella, con una voz que intentaba mantener la compostura profesional, pero que temblaba ligeramente. No, nada, respondió él, sintiendo que su garganta se cerraba. ¿Cómo te llamas? Dulce Montalvo. El apellido cayó sobre Mateo como un balde de agua helada. Montalvo, el mismo apellido de Esperanza, aquella joven indígena que había abandonado 24 años atrás, cuando estaba embarazada, la mujer cuyo recuerdo lo atormentaba cada noche, a pesar de las sábanas de seda y el cuerpo tibio de Isabela, su esposa trofeo. ¿Cuántos años tienes, Dulce? Las palabras salieron de su boca antes de poder contenerlas. La joven dudó un momento, confundida por el repentino interés del cliente adinerado. 23, señor. 23, la edad que tendría su hijo o hija. Mateo sintió que el restaurante empezaba a dar vueltas a su alrededor. El murmullo de conversaciones elegantes, el tintineo de cubiertos de plata, todo se volvió un zumbido distante mientras observaba a Dulce con nuevos ojos. Su marca de nacimiento, comenzó él, incapaz de formular la pregunta completa. Dulce miró su propia muñeca y luego el reloj de Mateo con una expresión que mezclaba sorpresa y una certeza dolorosa. Sus ojos, oscuros y profundos como los de Esperanza, se clavaron en los suyos. Mi madre me dijo que mi padre tenía la misma marca, dijo en voz baja, ya sin pretender mantener la formalidad de mesera. Dijo que era un hombre poderoso que nos abandonó antes de que yo naciera. El silencio que siguió parecía contener todo el peso de 24 años de ausencia. Mateo notó que varios comensales cercanos comenzaban a prestar atención a la escena. El gerente del restaurante, alarmado por la conversación cada vez menos discreta entre un cliente importante y una empleada, se acercaba con paso decidido. Antes de que llegara, Dulce dio un paso adelante.
Toda su vida había esperado este momento. Había ensayado 1000 veces la pregunta en su mente, y ahora, con el corazón martilleando contra su pecho, la lanzó como un dardo. ¿Es usted mi padre? La pregunta cayó en el restaurante como una bomba silenciosa. Las conversaciones cercanas se apagaron. El gerente se detuvo a media distancia. Inseguro de cómo proceder, Mateo sintió que todos los ojos se posaban en él, juzgándolo, esperando su respuesta. El pánico se apoderó de él. Todo lo que había construido, su reputación, su imperio, su vida de privilegio, parecía tambalearse ante la mirada inquisitiva de esta joven. En un instante, calculó el costo social de admitir que había abandonado a una mujer indígena embarazada para buscar su ascenso social, las puertas que se cerrarían, los contratos que se perderían, el desprecio de Isabela y sus círculos exclusivos. No, dijo finalmente, con una firmeza que sorprendió incluso a él mismo. No soy tu padre. La decepción en los ojos de Dulce fue como un puñal. Mateo sintió la necesidad de agregar algo, cualquier cosa que suavizara el golpe, y al mismo tiempo explicara la coincidencia imposible de las marcas idénticas. Pero recientemente descubrí que tengo un medio hermano, improvisó, aferrándose a la mentira como un náufrago a una tabla. Rodrigo Alcántara, mi padre tuvo una aventura. Es posible que él sea tu padre. Tiene la misma marca que yo. El gerente finalmente llegó a la mesa, con una sonrisa tensa. ¿Está todo bien, señor Alcántara? Sí, un pequeño malentendido, respondió Mateo, recuperando su compostura. La señorita me ha confundido con alguien más. Dulce lo miró con una mezcla de confusión, desconfianza y un destello de esperanza. Si no era su padre, quizás este otro hombre, este tío recién descubierto, podría serlo. Disculpe la molestia, señor, dijo finalmente. Adoptando nuevamente su tono profesional, el gerente puede asignarle otro mesero si lo prefiere. No, está bien, respondió Mateo, tratando de recuperar el control de la situación. De hecho, podría ayudarte a encontrar a Rodrigo. Si quieres, tengo su contacto. Los ojos de Dulce se iluminaron, y Mateo sintió una punzada de culpa al alimentar una esperanza falsa, pero era preferible a la verdad. Siempre lo había sido. Me encantaría, respondió ella con cautela. Te llamaré, prometió Mateo, sabiendo que tendría que inventar un hermano inexistente para mantener su mentira. Ahora, si no te importa. Estoy esperando inversionistas importantes. Mientras Dulce se alejaba, Mateo sacó su teléfono y comenzó a teclear frenéticamente. Necesitaba encontrar a alguien que pudiera hacerse pasar por Rodrigo Alcántara. Alguien que aceptara ser el padre de esta joven. Y sobre todo, alguien que mantuviera su secreto enterrado para siempre. Lo que no notó fue la mirada penetrante de Carmela Valverde, la gobernanta que llevaba décadas sirviendo en su casa, quien cenaba discretamente en una mesa del rincón, observando toda la escena con un interés que iba mucho más allá de la simple curiosidad. La mansión de Mateo Alcántara en las Lomas se alzaba imponente contra el atardecer capitalino. 3 pisos de mármol italiano y cristal reforzado que simbolizaban todo lo que había conseguido borrar de su pasado, o al menos, eso creía hasta hace 3 días, cuando unos ojos idénticos a los de Esperanza lo miraron fijamente desde el rostro de una joven mesera. «Café, señor». La voz de Carmela interrumpió sus pensamientos, mientras le extendía una taza de porcelana. «Gracias, Carmela». La gobernanta, una mujer de unos 60 años con el cabello recogido en un austero moño, le dedicó una sonrisa tenue. Llevaba tanto tiempo en esa casa que a veces Mateo olvidaba que no era parte del mobiliario, una presencia silenciosa que lo había visto crecer, casarse y construir su imperio. «Algo más que necesite, señor». «No, solo. Privacidad. Estoy esperando una visita importante». Carmela asintió y se retiró con pasos silenciosos. Una vez solo, Mateo sacó su teléfono y marcó un número que había conseguido a través de contactos poco recomendables. «¿Ya llegó?», preguntó sin saludar. «Estoy afuera de su oficina, señor Alcántara», respondió una voz ronca. Su secretaria me dijo que esperara. «Hazla pasar», ordenó a través del intercomunicador. La puerta se abrió y entró un hombre de unos 50 años, complexión delgada y aspecto desgastado. Vestía un traje barato que le quedaba grande, como si hubiera perdido peso recientemente. Su rostro mostraba los estragos del alcohol,
pero conservaba cierto aire de dignidad perdida. «Siéntese, señor». Mateo dejó la frase en el aire. «Navarro, Ernesto Navarro», completó el hombre, sentándose con cautela en la silla frente al escritorio. «Desde hoy, su nombre es Rodrigo Alcántara». Mateo le explicó el plan con la frialdad de quien cierra un contrato inmobiliario. Necesitaba a alguien que se hiciera pasar por su medio hermano, un hijo ilegítimo de su padre que supuestamente había vivido en la pobreza. Este impostor debía reconocer a Dulce Montalvo como su hija y, lo más importante, mantener a Mateo completamente fuera de la ecuación. «¿Me está pidiendo que finja ser el padre de una muchacha que no conozco?», preguntó Navarro, incrédulo. «Le estoy ofreciendo 50,000 pesos mensuales para que interprete un papel», corrigió Mateo, deslizando un sobre con dinero a través del escritorio. «Además de un departamento amueblado en Polanco. Todo lo que tiene que hacer es seguir el guión». Los ojos del hombre se iluminaron al ver la cantidad. Mateo sabía reconocer la desesperación, y este sujeto claramente estaba al borde del abismo, un adicto en recuperación quizás, o un hombre que había perdido todo en alguna mala apuesta. «¿Y la marca?», preguntó Navarro, señalando su propia muñeca. «Usted mencionó que tanto usted como la chica tienen una marca de nacimiento». Mateo sonrió por primera vez. «Eso ya está resuelto». De un cajón, sacó un pequeño estuche de maquillaje profesional. «Una aplicación cada mañana, es resistente al agua y dura 24 horas. ¿Por cuánto tiempo tendré que hacer esto?». «El tiempo necesario. Quiero que establezca una relación con ella, que se gane su confianza. Después, simularemos que está enfermo, terminal. Así ella tendrá su cierre, y todos seguiremos con nuestras vidas». Lo que Mateo no dijo fue que la enfermedad de Navarro sería la excusa perfecta para que él, como el tío bondadoso, se acercara a Dulce ofreciéndole apoyo económico. La mantendría satisfecha pero emocionalmente distante. Un perfecto equilibrio entre generosidad y desapego. «En 2 días organizaré un encuentro casual entre ustedes», concluyó Mateo. «Memorice su historia familiar. No quiero improvisaciones». El Parque Lincoln en Polanco estaba especialmente hermoso aquella mañana. Mateo había escogido cuidadosamente la ubicación, público pero no demasiado concurrido, elegante pero accesible, el lugar perfecto para un encuentro que pareciera fortuito. Dulce llegó puntual, con un vestido sencillo, que contrastaba con los atuendos costosos de los transeúntes habituales de la zona. Mateo la observó desde su auto antes de acercarse. Era innegable el parecido con Esperanza, la misma determinación en los ojos, la misma forma de caminar, como si el mundo le debiera algo. «Dulce, qué coincidencia», exclamó al aproximarse, fingiendo sorpresa. «Señor Alcántara», respondió ella con cautela. «No sabía que frecuentaba estos lugares. Por favor, llámame Mateo. Y sí, vengo cada domingo. Me ayuda a pensar». La mentira salió con naturalidad. «De hecho, me alegro de encontrarte. He estado investigando sobre Rodrigo». El interés inmediato en los ojos de Dulce le confirmó que su plan funcionaría. La joven había mordido el anzuelo de la esperanza, ese sentimiento que Mateo había aprendido a manipular en sus años como empresario. ¿Lo encontró? Mejor aún, está aquí, en la ciudad de hecho. Mateo miró teatralmente su reloj. «Quedé de verlo en ese café en unos minutos. ¿Podrías acompañarme?» «Si quieres». La cafetería, un establecimiento pequeño pero elegante, era el escenario perfecto para el segundo acto de su farsa. Navarro, ahora Rodrigo, ya estaba sentado en una mesa del rincón, luciendo más presentable que en su reunión anterior. El traje seguía siendo barato, pero ahora le quedaba mejor. Su rostro mostraba signos de una reciente afeitada y su cabello estaba pulcramente peinado. «Rodrigo», llamó Mateo, guiando a Dulce hacia la mesa. «Qué gusto verte de nuevo, hermano». La palabra «hermano» sonó falsa incluso para sus propios oídos, pero Navarro interpretó su papel a la perfección, levantándose para darle un abrazo que parecía genuinamente fraternal. «Mateo, no me dijiste que traerías compañía», respondió el impostor, mirando a Dulce con interés bien ensayado. «Ella es Dulce Montalvo», presentó Mateo, «la joven de la que te hablé». Navarro palideció, tal como habían acordado. Sus ojos se movieron del rostro de Dulce a su propia muñeca izquierda.
donde la falsa marca de nacimiento en forma de media luna era perfectamente visible. «Tú», comenzó Navarro con voz temblorosa, «te pareces tanto a Esperanza». La mención del nombre de su madre hizo que Dulce se tambaleara ligeramente. Mateo la sostuvo del brazo, interpretando al perfecto mediador. «Creo que ustedes dos tienen mucho de qué hablar», sugirió, acercando una silla para Dulce. «Rodrigo, ¿por qué no le muestras?». Navarro asintió y extendió su brazo, revelando completamente la marca idéntica a la que Dulce llevaba. La joven ahogó un grito, llevándose una mano a la boca. «Es verdad, entonces», susurró. Eres mi padre». Mientras la escena se desarrollaba, Mateo observó satisfecho cómo Navarro interpretaba perfectamente el papel del padre arrepentido, que nunca supo de la existencia de su hija, explicando que había estado buscando a Esperanza durante años. «Sin éxito, fue Mateo quien me encontró», explicó Navarro, siguiendo el guión. «Después de tantos años, mi hermano y yo nos reconciliamos, y ahora te he encontrado a ti». Mateo fingió emoción, manteniendo una distancia prudente para que padre e hija pudieran conectar. Su plan era perfecto. Se presentaría como el benevolente facilitador, el tío generoso que había reunido a esta familia fragmentada. Lo que no notó fue a Carmela Valverde, sentada en una mesa del rincón opuesto, aparentemente concentrada en su libro, pero observando cada movimiento de la escena con una atención inquietante. Sus ojos, oscuros y profundos, no perdían detalle mientras las páginas del libro permanecían sin voltear. «Es un gusto finalmente conocerte, hija», dijo Navarro, tomando las manos de Dulce. «Tenemos tanto tiempo que recuperar». Y mientras Dulce comenzaba a llorar, creyendo haber encontrado al fin la pieza faltante de su vida, Mateo sonrió con satisfacción. La mentira estaba perfectamente tejida. Nadie cuestionaría ahora su conexión con esta joven, y su reputación permanecería intacta, o al menos eso creía. El antiguo edificio de Tlatelolco se alzaba como un testigo silencioso de historias olvidadas. Dulce subió los 5 pisos a pie, como siempre había hecho desde niña. El elevador llevaba años descompuesto, y nadie en ese lugar tenía el dinero para arreglarlo. Al llegar al 5C, se detuvo frente a la puerta desgastada, esa que por 23 años había sido su único hogar seguro. La llave giró con el mismo chirrido familiar. El departamento olía a encerrado y a la ausencia que había dejado su madre, 3 meses desde que Esperanza Montalvo había perdido la batalla contra el cáncer, y Dulce aún no había tenido el valor de deshacerse de sus pertenencias. «Ya llegué, mamá», susurró por costumbre, encendiendo la luz mortecina de la sala. El apartamento era pequeño pero impecable. Esperanza siempre había insistido en que la pobreza no está reñida con la dignidad. En la pared principal, un altar con la foto de su madre rodeada de veladoras, flores de cempasúchil ya marchitas y una taza de café que Dulce renovaba cada mañana. Aunque sabía que nadie la bebería, se dejó caer en el viejo sofá, sintiendo el peso de los últimos días sobre sus hombros. El encuentro con Rodrigo, su padre, había sido abrumador. Tantas preguntas respondidas y, al mismo tiempo, tantas nuevas incógnitas. «¿Por qué nunca me hablaste de él, mamá?», preguntó al aire, mirando la fotografía. «¿Por qué solo me dijiste que era un hombre poderoso?». Esperanza la miraba desde el retrato con esa sonrisa serena que siempre había mantenido. Incluso en los peores momentos, esa mujer que había trabajado dobles turnos como costurera, que había rechazado cualquier ayuda económica que no viniera de su propio esfuerzo, guardaba más secretos de los que Dulce había imaginado. Con un suspiro, se levantó y caminó hacia el pequeño dormitorio que había pertenecido a su madre. Era hora de buscar respuestas. La habitación permanecía exactamente igual, la cama tendida con la colcha bordada que Esperanza había traído de su pueblo en Oaxaca, los frascos de medicinas aún sobre la mesita de noche, el rosario colgado en la cabecera. Dulce abrió el armario y contempló los vestidos sencillos pero siempre pulcros que su madre había usado. Al fondo, la vieja caja de madera que Esperanza guardaba con tanto celo. «La abrirás cuando yo ya no esté», le había dicho muchas veces. «Ahí encontrarás tu verdadera herencia». Dulce siempre había imaginado que se refería a alguna joya familiar, o quizás escrituras de algún terreno en su pueblo natal. Nunca pensó que se trataba de la verdad sobre su origen. Colocó la caja sobre la cama
y la abrió con cuidado. En su interior, un paquete de cartas atadas con un listón rojo descolorido, fotografías antiguas y un pequeño diario de cuero gastado. Tomó primero las cartas. Eran de su madre, todas dirigidas a Mateo Alcántara. Ninguna enviada. Leyó la primera con manos temblorosas. Mateo, hoy me has dicho que lo nuestro debe terminar, que una mujer como yo no tiene cabida en el futuro que has planeado. No te reprocho tu ambición, pero sí tu cobardía. No te he dicho que llevo a tu hijo en mi vientre. No lo sabrás, porque no quiero que nuestro bebé crezca con la sombra de tu rechazo. Dulce sintió que el aire le faltaba. Mateo, no Rodrigo. Las cartas estaban dirigidas a Mateo Alcántara, el mismo hombre que ahora se presentaba como su tío generoso, una tras otra. Las cartas revelaban la historia de amor entre Esperanza y Mateo, su abandono cuando él decidió casarse con una mujer de su misma clase social, y cómo Esperanza había decidido criar sola a su hija. «Ese cabrón», murmuró entre dientes, las manos temblándole de rabia. «Me mintió en mi cara». Pasó a las fotografías. En una de ellas, su madre joven y radiante, con apenas 20 años, junto a un Mateo irreconocible, sin las canas prematuras, sin la arrogancia del poder en su mirada, pero con la misma marca de nacimiento visible en su muñeca. Estaban frente a un lago, abrazados, sonrientes, al reverso, una leyenda escrita con la delicada caligrafía de su madre. Chapultepec, cuando aún creíamos en promesas, 1999. Finalmente, abrió el diario. No era de su madre, como había supuesto, sino de su abuela Remedios. Las páginas amarillentas contenían relatos en una mezcla de español y zapoteco, describiendo tradiciones ancestrales y la historia de su familia. En las últimas páginas, encontró varias referencias a la marca de la media luna. La marca no es casualidad, es la señal de la promesa ancestral. Los que la llevan están unidos por un destino que trasciende el tiempo y el olvido. Es el símbolo del pacto entre familias, de la tierra que no debe ser dividida, confundida. Dulce siguió leyendo hasta encontrar un pasaje que le heló la sangre. Los Alcántara juraron proteger nuestras tierras cuando el abuelo Nicolás les salvó la vida durante la Revolución. La marca que comparten con nosotros era el recordatorio de ese juramento. Pero los juramentos se olvidan cuando el dinero habla más fuerte que la memoria. Un sobre pequeño cayó del diario. Dentro, un viejo recorte de periódico de 1980 anunciaba la expansión inmobiliaria de Corporación Alcántara en territorios indígenas legalmente adquiridos en Oaxaca. La foto mostraba al padre de Mateo estrechando manos con funcionarios, mientras en segundo plano se veían familias indígenas siendo desalojadas. El teléfono de Dulce interrumpió su lectura. Era un mensaje de Rodrigo, o quien fuera que estuviera fingiendo ser su padre, pidiéndole verse nuevamente. «Hay tanto que quiero contarte sobre nuestra familia», decía el texto. Dulce dejó el teléfono a un lado, sintiendo náuseas. Todo era una farsa, una elaborada mentira orquestada por Mateo Alcántara para mantenerla alejada de la verdad. Se levantó y caminó hacia la ventana. La noche había caído sobre la ciudad y las luces parpadeantes creaban un mar de estrellas artificiales. En algún lugar de ese océano de luces, Mateo Alcántara continuaba tejiendo su red de mentiras, creyéndose a salvo. «Esto no se queda así, mamá», murmuró, apretando en su mano la fotografía donde Mateo y Esperanza sonreían ajenos al futuro que les esperaba. «Te lo prometo». El timbre sonó, sacándola de sus pensamientos. No esperaba visitas, especialmente a esa hora. Con cautela, se acercó a la puerta y miró por la mirilla. Para su sorpresa, era Carmela, la mujer que había visto en el café donde conoció a Rodrigo, aquella mujer mayor que parecía observarlo todo con una atención inquietante. «¿Quién es usted? ¿Qué quiere?», preguntó Dulce sin abrir. Desconfiada, «Soy Carmela Valverde, la gobernanta de la Casa Alcántara», respondió la mujer con voz serena. «Y he venido porque creo que merecemos hablar sobre tu madre, sobre la marca y sobre lo que Mateo Alcántara te está ocultando». Dulce dudó un momento, pero algo en la firmeza de aquella mujer le inspiró confianza. Además, en ese momento necesitaba aliados, gente que conociera la verdadera naturaleza de Mateo. «Pase», dijo finalmente, abriendo la puerta. Carmela entró con pasos silenciosos,
como quien está acostumbrado a moverse sin ser notado. Sus ojos, oscuros y profundos, recorrieron el modesto apartamento hasta detenerse en la caja abierta sobre la cama. «Veo que ya has empezado a descubrir la verdad», comentó, señalando las cartas esparcidas. «¿Cómo sabía dónde vivo?», preguntó Dulce, cautelosa. «He conocido a Mateo Alcántara toda su vida», respondió Carmela con una sonrisa triste. «Y conocí a tu madre, aunque ella nunca lo supo. La seguí una vez. Cuando vino a buscar a Mateo embarazada de ti, él la rechazó, por supuesto. Su compromiso con Isabela ya estaba anunciado en los periódicos». Dulce asintió, procesando la información. «Entonces, Mateo es mi padre, no Rodrigo. Rodrigo no existe, al menos no ese Rodrigo», confirmó Carmela. «El hombre que conociste es un impostor contratado por Mateo. Lo sé porque escuché toda la conversación desde mi habitación en la mansión. Las paredes son delgadas para quienes saben escuchar. ¿Por qué me está contando todo esto? ¿Qué gana usted?». Carmela se acercó y, sin pedir permiso, tomó el diario de la abuela Remedios. «Porque yo también busco justicia», dijo mientras hojeaba el diario. «Y porque la marca que llevas», señaló la muñeca de Dulce, «es más importante de lo que crees. No es solo una coincidencia genética, es un símbolo de algo mayor». Afuera, el viento comenzó a soplar con fuerza, meciendo las persianas desvencijadas del apartamento. Dulce miró a Carmela con renovada curiosidad. Esta mujer sabía más de lo que aparentaba. «¿Quién es usted realmente, Carmela Valverde?». La mujer cerró el diario y lo apretó contra su pecho antes de responder. «Alguien que, como tú, ha vivido a la sombra de los Alcántara, y ha llegado el momento de que ambas salgamos a la luz». Las luces de la mansión Alcántara iluminaban el jardín como si fuera pleno día. A pesar de que el reloj marcaba las 11 de la noche, Mateo caminaba de un lado a otro en su despacho, con el teléfono pegado a la oreja y el ceño fruncido. «Navarro, no puedes pedirme más dinero, ya acordamos una cantidad», gruñó, sirviéndose un whisky con la mano libre. «El plan está funcionando perfectamente». Al otro lado de la línea, la voz del falso Rodrigo sonaba alterada. «No entiendes, Alcántara. La chica hace demasiadas preguntas sobre Esperanza, sobre cómo nos conocimos, detalles que no puedo inventar así nomás, y además…». Navarro hizo una pausa dramática. «Me empezó a gustar esto de tener una hija. Quizás debería decirle la verdad, que su verdadero padre eres tú». Mateo sintió que la sangre se le helaba. «Si abres la boca, te destruyo», amenazó, bajando la voz. «¿Crees que no investigué tu pasado antes de contratarte? Sé de tus problemas con la ley, de tus deudas con gente peligrosa. Un par de llamadas y desapareces». El silencio al otro lado de la línea le indicó que había tocado un punto sensible. 100.000 al mes, dijo finalmente Navarro. «Y quiero el departamento a mi nombre. 75.000, y el departamento en renta indefinida», contraofertó Mateo. «Es mi última palabra». Después de un momento de tensión, Navarro aceptó. Mateo colgó y arrojó el teléfono sobre el escritorio. Maldiciendo entre dientes, su elaborada farsa comenzaba a resquebrajarse. Necesitaba acelerar el plan, hacer que el falso Rodrigo enfermara pronto y terminara esta comedia de una vez por todas. La puerta del despacho se abrió sin previo aviso. Isabela, su esposa, entró con una expresión que Mateo conocía bien, sospecha mezclada con irritación. «¿Con quién hablabas a estas horas?», preguntó, ajustándose la bata de seda. A sus 50 años, Isabela conservaba la belleza fría y calculada que la había convertido en la esposa perfecta para su imagen pública. «Negocios», respondió secamente. «El proyecto de Santa Fe está dando problemas». Isabela se acercó al escritorio y tomó el vaso de whisky de su marido, bebiendo un sorbo mientras lo estudiaba con ojos entrecerrados. «Mateo, llevas días actuando extraño. Cancelaste la cena con los Montemayor sin explicación. Desapareces por horas. Y ahora estas llamadas misteriosas». Dejó el vaso sobre el escritorio con un golpe seco. «¿Hay otra mujer?». La ironía de la pregunta casi le arrancó una risa amarga. No había otra mujer, pero sí una hija que nunca debió encontrar. «No digas tonterías», respondió, evitando su mirada. «Es solo trabajo. Entonces explícame quién es Rodrigo Alcántara». La pregunta cayó como un balde de agua fría. Mateo intentó mantener la compostura.
pero sintió que su máscara de seguridad se agrietaba. ¿De qué hablas? Carmela me dijo que te vio en un café con un hombre que llamaste hermano, un supuesto medio hermano del que nunca habías hablado. Isabela cruzó los brazos. 24 años de matrimonio, Mateo. Y de pronto aparece un hermano bastardo. Me tomas por estúpida. Mateo maldijo internamente a Carmela. La gobernanta tenía la irritante habilidad de aparecer siempre en el momento menos oportuno. Es una historia complicada, comenzó, midiendo cada palabra. Recientemente descubrí que mi padre tuvo un hijo fuera del matrimonio. Quise conocerlo en privado antes de mencionarlo. No quería alterarte sin necesidad. ¿Y por qué tanto secreto? ¿Qué tiene que ver este hermano con tus llamadas a medianoche y tus desapariciones? Rodrigo está enfermo, improvisó Mateo, viendo una oportunidad para acelerar su plan. Terminal. Quiere conocer a su familia antes de partir. Es un asunto delicado. La mentira pareció funcionar por un momento. El rostro de Isabela se suavizó levemente, pero su mirada seguía siendo escéptica. ¿Y por qué Carmela dice que había una joven con ustedes? Una mesera, según ella. Mateo sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Demasiados cabos sueltos. Demasiadas personas involucradas en su mentira. Resulta que Rodrigo tiene una hija. Una chica que trabaja como mesera. Las palabras salían cada vez con más dificultad. Una coincidencia. La conocí en El Dorado y... No pudo terminar la frase. Un dolor agudo le atravesó el pecho como una daga, robándole el aliento. Trató de sostenerse del escritorio, pero sus piernas cedieron. Lo último que vio antes de caer al suelo fue el rostro de Isabela transformándose del enojo a la alarma. «Mateo, Mateo». El grito de su esposa parecía venir de muy lejos mientras la oscuridad lo envolvía. «Código azul, habitación 507, código azul, habitación 507». La voz metálica sonó por los altavoces del Hospital Ángeles, mientras médicos y enfermeras corrían por el pasillo, en la sala de espera. Isabela permanecía sentada con el rostro impasible, como una estatua de hielo, a su lado. Carmela esperaba en silencio, con las manos entrelazadas sobre el regazo. «Señora Alcántara». Un médico con bata blanca se acercó con expresión grave. «Su esposo está estable por ahora. Sufrió un infarto, pero llegamos a tiempo. Lo hemos sedado para que descanse». «¿Puedo verlo?», preguntó Isabela, sin que su voz revelara emoción alguna. «En unos minutos. Primero necesito hacerle algunas preguntas sobre sus antecedentes médicos». Mientras Isabela se alejaba con el médico, Carmela sacó discretamente su teléfono y marcó un número. «Es Carmela», dijo en voz baja. «Mateo Alcántara está en el Hospital Ángeles, infarto». Hizo una pausa, escuchando. «Sí, es el momento. Trae lo que encontraste». Al otro lado del teléfono, Dulce Montalvo apretaba con fuerza el diario de su abuela mientras miraba las cartas esparcidas sobre su cama. «Voy para allá», respondió, con una determinación feroz en la voz. El amanecer encontró a Ernesto Navarro, alias Rodrigo Alcántara, preparando un café en el lujoso departamento que Mateo le había proporcionado en Polanco. La reunión de anoche con Dulce había sido tensa. La chica estaba diferente. Haciendo preguntas más específicas, mirándolo con una mezcla de tristeza y algo que parecía lástima, como si supiera que soy un fraude, murmuró para sí mismo, añadiendo un chorrito de whisky al café. El timbre del departamento sonó, sobresaltándolo. Nadie sabía que vivía allí excepto Mateo. Con cautela, se acercó a la puerta y miró por la mirilla. Para su sorpresa, era Dulce, con el rostro pálido y ojeras marcadas, como si no hubiera dormido. «¿Qué haces aquí?», preguntó al abrir, olvidando momentáneamente su papel de padre cariñoso. «¿Cómo supiste dónde vivo?». «Mateo está en el hospital», respondió ella. Entrando sin esperar invitación, sufrió un infarto anoche. Navarro palideció. Si Mateo moría, ¿qué pasaría con su acuerdo? Con el dinero prometido. «Eso es terrible», dijo, tratando de recuperar su compostura. «Debemos ir a verlo, yo». «Basta ya», lo interrumpió Dulce, con una voz tan fría que lo hizo estremecer. «Sé que no eres mi padre. Sé que Mateo te contrató para engañarme». El hombre se dejó caer en el sofá, súbitamente exhausto. De alguna manera, sentía alivio. Mentir resultaba agotador.
especialmente cuando empezabas a encariñarte con la persona a quien engañabas. ¿Cómo lo descubriste? Tengo las cartas que mi madre le escribió a Mateo. Nunca las envió, pero lo nombran claramente como mi padre, y tengo fotos de ellos juntos, donde se ve su marca de nacimiento. Dulce se sentó frente a él, sin rastro de rencor en su voz. No te culpo. Sé que te pagó para hacer esto. Navarro asintió, evitando su mirada. Lo siento, niña, estaba desesperado. Deudas, ya sabes, y él paga bien. Necesito que me digas todo lo que sabes sobre su plan. ¿Qué pretendía hacer después? Quería que yo fingiera estar enfermo, terminal. Así tú tendrías tu cierre, y él podría mantener su imagen intacta mientras te ofrecía apoyo económico a distancia. Navarro se pasó una mano por el rostro cansado. Un plan bastante retorcido, si me preguntas. Dulce asintió, procesando la información. Entonces se levantó y caminó hacia la ventana, observando la ciudad que despertaba. Voy a confrontarlo, dijo finalmente. Hoy mismo, en el hospital. Ten cuidado, Mateo Alcántara no es un hombre que acepte perder. Navarro dudó un momento antes de añadir. Si necesitas que testifique, que cuente la verdad sobre nuestro acuerdo, lo haré. Ya estoy cansado de mentir. Dulce se volvió hacia él con una sonrisa triste. Gracias, pero no será necesario que sigas involucrado. Esto es entre él y yo ahora. Lo que ninguno de los dos sabía era que, en ese preciso momento, Ernesto Navarro, el falso Rodrigo Alcántara, tenía las horas contadas. El aneurisma cerebral que había estado creciendo silenciosamente durante años estaba a punto de estallar, convirtiendo la mentira planeada de su enfermedad terminal en una profética realidad. La antigua hacienda de los Valverde había sido una de las más prósperas de Oaxaca hasta 1982. Ahora, donde antes se extendían campos de maíz y frijol, se alzaban los modernos edificios del complejo turístico Villas Alcántara. Solo quedaba una pequeña fotografía sepia como testimonio de lo que alguna vez fue el patrimonio familiar. Carmela Valverde contemplaba esa fotografía en la soledad de su habitación, en el último piso de la mansión Alcántara, un cuarto austero, casi monacal, que contrastaba con el lujo del resto de la casa. 40 años trabajando para la familia que había despojado a la suya, 40 años esperando el momento preciso para ejecutar su venganza. Ya falta poco, Lucía, murmuró, acariciando la imagen de una joven sonriente que aparecía en la foto, su hermana, muerta durante los desalojos, cuando los hombres de Alcántara quemaron las casas de quienes se resistían a vender. El teléfono vibró sobre la mesita de noche. Era un mensaje de Dulce. Estoy en camino al hospital. ¿Sigues ahí? Carmela respondió con un escueto sí, antes de guardar cuidadosamente la fotografía en un pequeño altar oculto tras su ropero. Nadie en la mansión conocía su verdadera identidad. Para todos era simplemente Carmela, la eficiente y discreta gobernanta que llevaba décadas sirviendo fielmente a los Alcántara. Ni siquiera Mateo sabía que ella era la hermana menor de Lucía Valverde, la joven que se había inmolado tratando de salvar los documentos ancestrales que probaban la propiedad comunitaria de las tierras, los mismos documentos que el padre de Mateo había mandado falsificar para quedarse con la hacienda. Carmela se sentó en el borde de la cama y sacó una pequeña libreta de un escondite bajo el colchón. En ella había ido anotando meticulosamente cada pista, cada conversación escuchada a hurtadillas, cada detalle que pudiera conducirla al diario de doña Augusta, la abuela de Mateo, según la leyenda familiar que había escuchado desde niña. Augusta Alcántara había sido la única con remordimientos. En su diario personal, había detallado cómo su esposo había robado las tierras mediante documentos falsos y cómo ese acto había condenado a ambas familias a un destino de desgracia. Por eso había escondido el diario en un compartimento secreto de la casa original, una mansión colonial que ahora fungía como la oficina principal de Corporación Alcántara. El diario solo podrá ser encontrado por alguien que lleve la marca de la luna, había dicho su abuela. Es el símbolo del pacto roto, la promesa traicionada. Durante años, Carmela había buscado ese compartimento sin éxito. Pero ahora, con la aparición de Dulce, todo cambiaba. La joven no solo llevaba la marca, era la viva imagen de lo que su tía Lucía hubiera sido si el fuego no la hubiera consumido. Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Carmela, la señora Isabela pregunta si ya está lista.
anunció otra de las empleadas domésticas. El chofer las espera para ir al hospital. Dile que bajo enseguida, respondió, guardando apresuradamente la libreta. Mientras se preparaba, repasó mentalmente los detalles de su plan. Había localizado el posible lugar del compartimento secreto después de años de búsqueda, un panel en la biblioteca privada de Mateo que tenía grabada una diminuta media luna casi imperceptible. Pero nunca había podido abrirlo, como si el mueble reconociera que sus manos no llevaban la marca necesaria. Ahora, con Dulce de su lado, finalmente podría acceder al diario, la prueba definitiva que necesitaba para reclamar justicia. El Hospital Ángeles mantenía su ritmo frenético a pesar de la hora temprana. Isabela y Carmela llegaron cuando el sol apenas comenzaba a calentar la mañana chilanga. En la recepción, una enfermera les informó que Mateo estaba estable, pero aún bajo observación intensiva. Solo familiares directos pueden entrar a verlo, explicó la enfermera, mirando a Carmela con recelo. Ella viene conmigo, respondió Isabela con ese tono autoritario que no admitía réplicas. Ha estado con nuestra familia más tiempo que yo misma. Mientras caminaban hacia la habitación 507, Carmela notó a Dulce sentada en la sala de espera, hojeando nerviosamente una revista. Sus miradas se cruzaron en un entendimiento silencioso. «Señora Isabela, ¿le importa si me quedo aquí un momento? Necesito tomar un poco de aire», dijo Carmela cuando llegaron al pasillo de cuidados intensivos. Isabela asintió distraídamente, demasiado preocupada por la condición de su esposo para cuestionarla, en cuanto desapareció tras las puertas automáticas. Carmela regresó a la sala de espera y se sentó junto a Dulce. «¿Has traído lo que te pedí?», preguntó en voz baja. Dulce asintió y sacó de su bolso el diario de su abuela Remedios. «Aquí está, pero antes de seguir con esto, necesito saber toda la verdad. ¿Quién eres realmente, Carmela?». La mujer mayor miró a su alrededor, asegurándose de que nadie las escuchaba. Luego, con voz casi inaudible, comenzó a revelar el secreto que había guardado durante 4 décadas. «Mi verdadero nombre es Carmen Valverde. Soy la hermana menor de Lucía Valverde, una mujer indígena que murió defendiendo nuestras tierras ancestrales de los Alcántara». Hizo una pausa para controlar el temblor de su voz. «Me infiltré en su casa cuando apenas tenía 20 años, poco después de la muerte de mi hermana. Cambié mi nombre a Carmela, inventé referencias y conseguí trabajo como mucama. Mi objetivo era encontrar el diario de Augusta Alcántara». «¿El diario? ¿Por qué es tan importante?». «Porque contiene la confesión del crimen. Augusta, la abuela de Mateo, escribió cómo su esposo falsificó documentos para robar nuestras tierras, cómo sobornó jueces y amenazó a nuestra gente. Es la única prueba que podría restaurar la justicia para mi comunidad». Dulce procesó la información en silencio, conectando las piezas con lo que había leído en el diario de su propia abuela. «Mi abuela Remedios menciona un pacto entre familias», comenzó. «Nuestras familias estuvieron unidas durante generaciones», confirmó Carmela. «Durante la revolución, mi bisabuelo salvó la vida del abuelo de Mateo. En agradecimiento, juraron una alianza eterna simbolizada por la marca de la media luna. Los Alcántara prometieron proteger nuestras tierras, mientras nosotros prometimos guardar sus secretos. Durante generaciones, los niños de ambas familias nacieron con la marca como recordatorio del pacto, hasta que el abuelo de Mateo rompió la promesa», concluyó Dulce. «Exacto. Y la marca, que era símbolo de unión, se convirtió en símbolo de traición». Carmela tomó las manos de Dulce entre las suyas, notando la media luna en su muñeca. «Pero ahora tú estás aquí, hija de ambos mundos, con la sangre de los Alcántara y el espíritu de nuestra gente. Solo tú puedes abrir el compartimento donde Augusta escondió su diario». «¿Y dónde está ese compartimento?». «En la biblioteca privada de Mateo, en un panel con una pequeña luna grabada. He intentado abrirlo muchas veces, pero es como si reconociera que no tengo la marca». Carmela se inclinó más cerca. «Necesitamos entrar a la mansión esta noche, aprovechando que Mateo está aquí, e Isabela estará distraída». Dulce asintió lentamente, mientras una enfermera se acercaba a ellas. «¿Familiares de Ernesto Navarro?», preguntó la mujer, consultando un portapapeles. Ambas se miraron confundidas. «¿Navarro?», repitió Dulce. «No conocemos a ningún Ernesto Navarro». «Oh, disculpen, es el paciente que acaban de traer de emergencia desde Polanco.
Al parecer sufrió un aneurisma cerebral fulminante. La enfermera consultó nuevamente sus notas. Según sus documentos, trabaja para Corporación Alcántara. Por eso pensé. Carmela palideció. Navarro, un hombre de unos 50 años, delgado, con un traje que le queda grande. Sí, ese mismo. ¿Lo conocen? Es un empleado de confianza del señor Alcántara, improvisó Carmela. ¿Cuál es su estado? La expresión de la enfermera lo dijo todo. Lamento informarles que falleció hace 20 minutos. Los médicos no pudieron hacer nada. Cuando la enfermera se alejó, Dulce miró a Carmela con horror. Era él, el falso Rodrigo. Está muerto. El plan de Mateo se desmorona, murmuró Carmela. Y es nuestra oportunidad para encontrar la verdad. En ese momento, Isabela apareció en el pasillo con expresión alterada. Carmela, Mateo está preguntando por ti. Dice que es urgente. Su mirada se detuvo en Dulce, examinándola con suspicacia. ¿Y esta joven? Antes de que Carmela pudiera responder, Dulce se adelantó. Soy Dulce Montalvo. Vine a visitar a mi tío Mateo. Las palabras cayeron como una bomba en el silencioso pasillo del hospital. Isabela entrecerró los ojos, su mirada viajando de la joven a Carmela y viceversa. «¿Tu tío?», repitió con una voz que podría haber congelado el infierno. «Qué interesante. Mateo nunca mencionó tener una sobrina». «Hay muchas cosas que Mateo nunca mencionó, señora», respondió Dulce, sosteniendo su mirada. «Y creo que es hora de que todas salgan a la luz». El olor a desinfectante impregnaba la habitación 507. Mateo Alcántara, conectado a varios monitores que registraban sus constantes vitales, parecía más pequeño y vulnerable entre las sábanas blancas del hospital. Su rostro, habitualmente bronceado por las sesiones programadas de solarium, mostraba ahora una palidez enfermiza. Cuando Dulce entró en la habitación, los ojos de Mateo se abrieron con una mezcla de sorpresa y pánico. Intentó incorporarse, pero el dolor en el pecho lo obligó a recostarse nuevamente. «¿Qué haces aquí?», preguntó con voz débil, mirando hacia la puerta como esperando que alguien la detuviera. «Vine a ver cómo estaba mi padre», respondió Dulce, cerrando la puerta tras de sí. La palabra padre sonó como una acusación en el silencio de la habitación. El pitido del monitor cardíaco se aceleró ligeramente. Mateo desvió la mirada hacia la ventana, donde la ciudad se extendía bajo un cielo gris contaminado. «No sé de qué hablas. Ya te expliqué que Rodrigo está muerto», lo interrumpió Dulce, acercándose a la cama. «Tu impostor, el hombre que contrataste para engañarme, acaba de morir de un aneurisma cerebral en este mismo hospital». Mateo cerró los ojos, como si pudiera escapar de la realidad que se cerraba sobre él. Cuando los abrió de nuevo, encontró a Dulce observándolo con una intensidad que le recordó dolorosamente a Esperanza. «No pienso perder tiempo en más mentiras», continuó ella, sacando del bolso las cartas que había encontrado en el apartamento de su madre. «Tengo las cartas que mi madre te escribió. Nunca las envió, pero lo cuentan todo. Cómo la abandonaste cuando quedó embarazada. Cómo elegiste tu carrera y posición social por encima de nosotras. Dulce yo. Y tengo esto», añadió, mostrándole la fotografía donde aparecían juntos en Chapultepec. «Tú y mi madre. La marca de nacimiento visible en tu muñeca. La misma que yo llevo, la misma que según mi abuela, es el símbolo de un pacto ancestral entre nuestras familias». El silencio que siguió solo era interrumpido por el pitido constante de las máquinas. Afuera, el bullicio del hospital parecía pertenecer a otro mundo, uno donde las mentiras no pesaban tanto y los secretos no destruían vidas. «¿Y ahora qué?», preguntó finalmente Mateo, su voz apenas un susurro. «Vienes a reclamar tu parte. Dinero, reconocimiento». Dulce se sentó en la silla junto a la cama, estudiando el rostro del hombre que durante 23 años había sido apenas un fantasma en su vida. «Vengo por la verdad», respondió con una calma que ella misma no sabía que poseía. «Toda la verdad sobre ti, sobre mi madre, sobre la marca, sobre las tierras que tu familia robó a la mía». Los ojos de Mateo se abrieron con sorpresa. «¿Qué sabes tú de eso?». «Más de lo que crees. Carmela me ha contado su historia». «¿Carmela?». Mateo frunció el ceño, confundido. «¿Qué tiene que ver mi gobernanta con todo esto?». «Su verdadero nombre es Carmen Valverde. Es la hermana de Lucía,
La mujer que murió cuando tu padre quemó las casas de quienes se resistían a vender sus tierras en Oaxaca. La revelación golpeó a Mateo como una segunda arremetida cardíaca. Se llevó una mano temblorosa al pecho mientras procesaba la información. Carmela, la mujer que había estado en su casa durante décadas, la que había criado prácticamente a sus hijos, era en realidad imposible, murmuró, negando con la cabeza. Ella ha estado con nosotros desde que tengo memoria. Se infiltró en tu casa para encontrar el diario de tu abuela Augusta, el que contiene la confesión del robo de las tierras. Mateo cerró los ojos nuevamente. El cansancio y la medicación hacían que sus pensamientos fluyeran más lentamente, pero también habían derribado los muros que durante años había construido alrededor de su conciencia. El diario, comenzó, y su voz sonaba diferente, casi como la del joven que alguna vez había amado a Esperanza. Mi abuela me habló de él cuando yo era niño. Dijo que contenía una verdad que algún día tendría que enfrentar, pero nunca lo encontré. Está en un compartimento secreto en tu biblioteca, explicó Dulce. Uno que solo puede abrir alguien con la marca de la media luna. Una risa amarga escapó de los labios resecos de Mateo. Por eso siempre odié esta marca. Sabía que me conectaba con algo que prefería olvidar. Levantó ligeramente su muñeca, donde el reloj había sido reemplazado por una pulsera hospitalaria, dejando visible la media luna que había ocultado durante décadas. Un silencio pesado se instaló entre ellos. Afuera, las nubes habían comenzado a disiparse, permitiendo que algunos rayos de sol entraran por la ventana, creando patrones de luz y sombra sobre la cama. ¿Por qué la abandonaste?, preguntó finalmente Dulce, con una voz que intentaba mantenerse firme pero que traicionaba su dolor. Mi madre nunca dejó de amarte, ni siquiera cuando estaba muriendo. Mateo sintió que algo se quebraba dentro de él. No era su corazón físico, ya dañado por el infarto, sino algo más profundo, algo que había mantenido anestesiado todos estos años. Tenía miedo, confesó, y las palabras parecían arrancadas de lo más hondo de su ser. Miedo de no ser lo suficientemente fuerte para enfrentar a mi familia, a la sociedad. Mi padre me había advertido que si seguía con Esperanza, me desheredaría. Y yo era débil, ambicioso y débil. Y luego, nunca te preguntaste por mí, nunca quisiste conocerme. Cada día de mi vida, respondió con una honestidad que lo sorprendió incluso a él mismo. Te busqué una vez, cuando tenías 5 años. Os vi a Esperanza y a ti en un parque. Ella te empujaba en un columpio y tú reías. Su voz se quebró. Parecías tan feliz, tan completa sin mí, que decidí no interferir. Me dije que era lo mejor para ti. Lo mejor para mí habría sido tener un padre, respondió Dulce. Pero sin la amargura que hubiera esperado sentir, era como si todas las emociones acumuladas durante años, el resentimiento, la rabia, la tristeza, se hubieran transformado en algo diferente, algo que se parecía peligrosamente a la compasión. Lo sé, asintió Mateo. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. Lo supe siempre, pero me convencí de lo contrario para poder vivir conmigo mismo, para poder mirarme al espejo cada mañana. La puerta se abrió de golpe, sobresaltándolos a ambos. Isabela entró como una tromba, seguida por Carmela, quien mantenía una expresión inescrutable. ¿Qué significa esto? Mateo, exigió Isabela, señalando a Dulce. Esta mesera dice ser tu sobrina, pero acabo de hablar con Juanito, el guardia de seguridad. Me dice que hace unos días la vio en El Dorado preguntándote si eras su padre. El monitor cardíaco aceleró su pitido. Mateo miró a Dulce, luego a Carmela y finalmente a Isabela. 24 años de mentiras pesaban sobre él como una losa de cemento. Siéntate, Isabela, dijo finalmente, con una tranquilidad que contrastaba con el caos de la situación. Es hora de que conozcas a mi hija. Las palabras cayeron como una sentencia en la habitación. Isabela se quedó petrificada. Su rostro una máscara de incredulidad. Tú, hija, repitió, como si las palabras fueran en un idioma desconocido. Sí, confirmó Mateo, y por primera vez en décadas, sintió que el peso sobre sus hombros se aligeraba. Dulce es mi hija con Esperanza Montalvo, una mujer que amé hace 24 años y a quien abandoné cuando estaba embarazada.
Los ojos de Isabela se llenaron de una furia glacial. Todo este tiempo, estos días de secretos, llamadas misteriosas, el supuesto hermano perdido, mentiras, admitió Mateo. Contraté a un hombre para que fingiera ser mi medio hermano y el padre de Dulce, el hombre que acaba de morir en este mismo hospital. Isabela se llevó una mano a la boca, ahogando un grito de indignación. Luego se volvió hacia Carmela, buscando algún tipo de alianza en su indignación, pero la expresión de la gobernanta permanecía impasible. ¿Y tú lo sabías? ¿Todos estos años? Lo supe desde el principio, respondió Carmela, su voz tranquila pero firme. Pero mi lealtad nunca estuvo con usted. Señora, ni con él, señaló a Mateo con un gesto casi imperceptible. Mi lealtad siempre ha estado con la verdad. Mateo cerró los ojos, agotado por las emociones, pero extrañamente en paz. Cuando volvió a abrirlos, miró directamente a Dulce. Sí, murmuró, tan bajo que solo ella pudo escucharlo. Soy tu padre. Te abandoné, por miedo, por vergüenza, pero nunca dejé de cargar esa culpa. Dulce asintió lentamente, mientras una lágrima solitaria rodaba por su mejilla. No era el reencuentro que había imaginado durante años, pero era algo, un comienzo, quizás, o un final. El monitor cardíaco seguía pitando, marcando los latidos de un corazón dañado pero que, por primera vez en décadas, latía al ritmo de la verdad. La mansión Alcántara se alzaba silenciosa bajo la luz plateada de la luna, sin Mateo ni Isabela, que permanecían en el hospital. La casa parecía un mausoleo de secretos dormidos. Carmela abrió la puerta principal y dejó entrar a Dulce, quien contempló con asombro el vestíbulo de mármol y las escaleras curvas que ascendían hacia el segundo piso. Aquí crecí, explicó Carmela mientras cerraba la puerta. No como dueña, claro, sino como la sombra que limpiaba los rincones y guardaba los secretos. Dulce observó los retratos familiares que adornaban las paredes. Generaciones de Alcántara con sus miradas altivas y sonrisas calculadas. En ninguno se apreciaba la marca de la media luna. Todos la ocultaban estratégicamente bajo relojes, guantes o poses estudiadas. Es como si se avergonzaran de ella, comentó, señalando las muñecas ocultas en los retratos. La marca les recordaba su traición, respondió Carmela mientras las guiaba hacia un pasillo lateral. Un recordatorio constante del pacto que rompieron. La biblioteca privada de Mateo ocupaba la esquina sureste de la mansión. Era una habitación impresionante, con estanterías que llegaban hasta el techo repletas de libros, que, a juzgar por su estado impecable, rara vez habían sido abiertos. Un gran escritorio de caoba dominaba el centro, mientras que en las paredes se alternaban más retratos familiares con diplomas y reconocimientos. El compartimento está ahí, indicó Carmela, señalando un panel de madera tallada junto a la chimenea. Lo descubrí hace años, pero nunca pude abrirlo. Dulce se acercó al panel y lo examinó con detenimiento. A primera vista parecía un simple elemento decorativo, con intrincados diseños florales, pero al mirarlo más de cerca, notó un patrón sutil. Las flores formaban una constelación, y en el centro, casi imperceptible, una pequeña media luna había sido tallada en la madera oscura. ¿Ves? Está ahí, susurró Carmela, señalando la luna. He intentado presionarla, girarla, de todo, pero nunca cede. Dulce extendió su mano izquierda hacia el panel, guiada por un instinto que no sabía que poseía. Al acercar su muñeca, donde la marca de la media luna se dibujaba en su piel, sintió un cosquilleo extraño, como una corriente eléctrica que conectaba su cuerpo con la madera antigua. Siento algo, murmuró fascinada. Es como si me reconociera. Con delicadeza, presionó su marca contra la luna tallada en la madera. Por un momento no ocurrió nada, pero luego, un suave clic resonó en el silencio de la biblioteca. El panel se deslizó lateralmente, revelando un compartimento del tamaño de una caja de zapatos. «¡Funcionó!», exclamó Carmela, con los ojos brillantes de emoción. Después de 40 años, en el interior del compartimento había un pequeño diario encuadernado en cuero rojo, con las iniciales AA, grabadas en oro. Junto a él, un sobre amarillento y una pequeña caja de plata. Dulce tomó el diario con manos temblorosas y lo abrió con cuidado. Las páginas amarillentas estaban cubiertas por una caligrafía elegante pero temblorosa.
como si hubieran sido escritas por una mano envejecida. Confesiones de Augusta Alcántara, leyó en voz alta, para ser encontradas por quien lleve la marca y el corazón limpio. Carmela se acercó, conteniendo la respiración. Es el diario, finalmente. Dulce pasó las páginas con reverencia, deteniéndose en pasajes que captaban su atención. 10 de mayo de 1980. Hoy Fernando ha comprado las tierras de los Valverde mediante documentos falsos. Dice que es progreso, que estamos civilizando esas tierras indígenas improductivas. Pero yo he visto el fuego, he escuchado los gritos. Esto no es progreso, es robo y es muerte. 15 de junio de 1980. La marca en la muñeca de mi nieto se ha vuelto más oscura. Mateo apenas tiene 11 años y ya está destinado a cargar con nuestra culpa. Le he explicado el significado del pacto antiguo, cómo nuestro abuelo Nicolás fue salvado por un Valverde durante la Revolución, cómo juramos proteger sus tierras a cambio, pero Fernando dice que son supersticiones indígenas y que la marca es solo una coincidencia genética. 3 de septiembre de 1980. He decidido esconder este diario donde solo alguien con la marca pueda encontrarlo. Quizás algún día, cuando ambas sangres se unan nuevamente, pueda hacerse justicia. He incluido los documentos originales que prueban la propiedad legítima de los Valverde. Fernando cree que los quemé todos, pero guardé uno, la prueba del crimen de mi esposo, de nuestro crimen. Dulce levantó la mirada hacia Carmela, quien lloraba en silencio. Están aquí, dijo, tomando el sobre amarillento. Al abrirlo, encontraron un documento antiguo, con sellos oficiales y firmas, el título original de propiedad comunal de las tierras, a nombre de la comunidad indígena representada por la familia Valverde. Con esto podríamos reclamar legalmente, susurró Carmela, acariciando el papel como si fuera una reliquia sagrada. Probar el fraude, exigir la devolución. Dulce asintió, pero su atención había sido captada por la pequeña caja de plata. Al abrirla, encontró un medallón con el símbolo de la media luna grabado, y en su interior, un mechón de cabello oscuro atado con hilo rojo. El pacto de sangre, murmuró, recordando los pasajes del diario de su abuela Remedios. Un Valverde salvó a una Alcántara, y ambos mezclaron su sangre bajo la luz de la luna menguante, jurando que sus descendientes estarían unidos para siempre. Y la marca nació como señal de ese juramento, completó Carmela. No es una maldición, como muchos en mi pueblo creían. Es un recordatorio de que las promesas deben cumplirse. Continuaron leyendo el diario, descubriendo cómo Augusta había sido testigo impotente del despojo, cómo había intentado sin éxito convencer a su esposo de rectificar y cómo había depositado sus esperanzas en las generaciones futuras. Mira esto, señaló Dulce, detenida en una de las últimas entradas. 20 de diciembre de 1982. Mateo ha conocido a una joven indígena en la universidad. Se llama Esperanza y es de la familia Montalvo, descendientes de los Valverde por línea materna. La he visto de lejos y me recuerda tanto a Lucía. Llevan apenas unos meses juntos, pero he notado cómo mira su marca cuando cree que nadie lo observa. Quizás el destino esté tejiendo lo que mis manos débiles no pudieron reparar. Mi madre, susurró Dulce, con un nudo en la garganta. Augusta sabía quién era ella, y sabía que ustedes estaban destinados a encontrarse, asintió Carmela. No por casualidad Mateo se enamoró de Esperanza, ni por casualidad tú lo encontraste ahora. Dulce cerró el diario, abrumada por el peso de las revelaciones. Todo cobraba sentido. La obsesión de su madre por contarle historias sobre la marca, su insistencia en que algún día entendería su verdadero significado, la extraña conexión que había sentido al ver la marca idéntica en la muñeca de Mateo. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó, mirando los documentos esparcidos sobre el escritorio. Llevamos esto al hospital, respondió Carmela con determinación. Mateo debe enfrentar la verdad completa, no solo sobre ti, sino sobre el crimen que sustenta toda su fortuna. Mientras guardaban cuidadosamente el diario y los documentos, el teléfono de Dulce vibró con un mensaje de Isabela. Ven al hospital, ahora. Mateo quiere verte. Se miraron con preocupación. La confesión en el hospital había sido solo el principio. Ahora, armadas con las pruebas del diario, enfrentarían a Mateo con el peso completo de su historia familiar. Estamos listas, afirmó Carmela,
tomando el diario de Augusta con firmeza. Después de 40 años, la verdad finalmente saldrá a la luz. Mientras salían de la biblioteca, Dulce se detuvo un momento para observar nuevamente los retratos de los Alcántara. Ya no veía en ellos la intimidante estirpe de poderosos empresarios, sino una cadena de personas atrapadas en sus propias mentiras, ocultando bajo ropas costosas y poses estudiadas la marca que les recordaba su traición. La marca no era una maldición, murmuró para sí misma mientras cerraba la puerta de la biblioteca. Era una promesa de justicia que esperaba su momento. El taxi que habían llamado las esperaba en la entrada de la mansión, durante el trayecto al hospital. Dulce pensó en su madre, en cómo Esperanza había mantenido viva la historia a través de sus relatos, preparándola sin que ella lo supiera para este momento. La marca de la media luna, le había dicho tantas veces, no es solo una mancha en tu piel, es la señal de que perteneces a una historia más grande que tú misma. Ahora, con el diario de Augusta en sus manos, y la verdad finalmente revelada, Dulce entendía el verdadero significado de aquellas palabras. La noche había caído sobre la Ciudad de México cuando Dulce y Carmela llegaron al Hospital Ángeles. El edificio brillaba como un faro en la oscuridad, sus ventanas iluminadas revelando fragmentos de vidas en crisis, de decisiones cruciales tomadas en habitaciones estériles. En el vestíbulo, encontraron a Isabela hablando con un hombre de traje oscuro y maletín de cuero. Por su postura y la manera formal de expresarse, Dulce supuso que se trataba de un abogado. «Ahí están», dijo Isabela al verlas acercarse. Su rostro, habitualmente imperturbable, mostraba signos de agotamiento. Mateo insiste en verlas. «A ambas». «¿Cómo está?», preguntó Dulce, sorprendida por su propia preocupación hacia el hombre que la había negado. «Estable, pero…». Isabela dejó la frase incompleta, como si las palabras fueran demasiado pesadas para pronunciarlas. Los médicos dicen que el infarto dañó considerablemente su corazón. Necesita descanso absoluto, pero él se niega a escuchar. Ha estado haciendo llamadas desde que ustedes se fueron, y ahora esto, señaló al hombre del traje. Licenciado Eduardo Vázquez. Se presentó el abogado, extendiendo su mano. Abogado personal del señor Alcántara desde hace 20 años. Mateo lo ha llamado para redactar algunos documentos, explicó Isabela, con una mezcla de resignación y desconcierto. Dice que es urgente. Dulce y Carmela intercambiaron una mirada significativa. El bolso donde llevaban el diario de Augusta parecía pesar 1 tonelada. «Vamos», dijo finalmente Carmela, avanzando hacia los elevadores. La habitación 507 había sido transformada. Además de los monitores y equipos médicos, ahora había un pequeño escritorio improvisado donde el licenciado Vázquez había desplegado documentos. Mateo, semirreclinado en la cama, parecía haber recuperado algo de color, aunque la fragilidad de su condición seguía siendo evidente. «Llegaron», dijo al verlas entrar. Su voz sonaba más firme que horas antes. «Bien, podemos comenzar. Mateo, los médicos insisten en que necesitas descansar», intervino Isabela, colocándose junto a la cama. «Todo esto puede esperar». «No, no puede», respondió él con una autoridad que contrastaba con su estado físico. «He pasado 24 años postergando lo que debía hacer. No esperaré ni un día más». Dulce observó la determinación en los ojos de Mateo, tan similar a la que había visto tantas veces en el espejo. Era extraño reconocer partes de sí misma en este hombre que apenas comenzaba a conocer. «Licenciado, los documentos», indicó Mateo, señalando los papeles sobre el escritorio provisional. Eduardo Vázquez asintió y comenzó a explicar. «El señor Alcántara me ha instruido para preparar 2 documentos legales de suma importancia. El primero es un reconocimiento formal de paternidad hacia la señorita Dulce Montalvo, otorgándole todos los derechos legales como su hija legítima, incluyendo el uso del apellido Alcántara si así lo desea y, por supuesto, los derechos sucesorios correspondientes». Dulce contuvo la respiración, a pesar de la confesión previa. La formalización legal de su relación con Mateo hacía que todo pareciera repentinamente real, irreversible. «El segundo documento», continuó el abogado, «es más complejo. Se trata de una declaración de restitución territorial y compensación económica hacia la comunidad indígena, representada originalmente por la familia Valverde, en reconocimiento de la adquisición irregular de sus tierras ancestrales en Oaxaca durante la década de 1980.
Un silencio denso se apoderó de la habitación. Isabela miraba a su marido con incredulidad, como si de pronto estuviera frente a un desconocido. ¿Restitución? ¿De qué estás hablando? Mateo, esas tierras son el corazón del complejo turístico Villas Alcántara. Es nuestro proyecto más rentable. Fueron robadas, Isabela, respondió Mateo con una calma sorprendente. Mi padre falsificó documentos, sobornó funcionarios y ordenó el desalojo violento de familias enteras. Personas murieron defendiendo lo que era suyo por derecho. Carmela dio un paso adelante. Su rostro una máscara de emociones contenidas. Mi hermana Lucía murió en ese desalojo, quemada viva en su propia casa mientras intentaba salvar los documentos que probaban la propiedad legítima. Y yo tengo esos documentos, añadió Dulce, sacando del bolso el diario de Augusta y el título de propiedad original que habían encontrado. Tu abuela los ocultó, Mateo. Los escondió para que algún día pudieran hacer justicia. El abogado examinó los documentos con interés profesional, mientras Isabela parecía cada vez más agitada. ¿Encontraron el diario de Augusta?, preguntó Mateo, con los ojos brillantes de emoción. Pasé años buscándolo cuando era joven. Mi abuela me habló de él en su lecho de muerte, pero nunca pude hallarlo. Estaba en un compartimento secreto en tu biblioteca, explicó Carmela. Uno que solo podía abrirse con la marca de la media luna. Por eso nunca pudiste encontrarlo. A pesar de tener la marca, el compartimento no respondía a la traición, solo a la verdad. Mateo asintió lentamente, como si las piezas de un rompecabezas finalmente encajaran. La marca. Siempre supe que significaba algo más. Por eso la oculté toda mi vida, porque cada vez que la veía sentía que me acusaba. Era una promesa, dijo Dulce suavemente. Un recordatorio del pacto entre nuestras familias. Isabela, que había permanecido en silencio procesando las revelaciones, finalmente intervino. Esto es una locura, Mateo. Estás delirando por los medicamentos. No puedes simplemente regalar la mitad de nuestro patrimonio por un ataque repentino de remordimiento. Piensa en nuestros hijos, en nuestros nietos. Estoy pensando en ellos, respondió él con firmeza. ¿Qué clase de legado les estamos dejando? Una fortuna construida sobre el sufrimiento ajeno. He vivido con esa carga toda mi vida, Isabela. No dejaré que ellos también la lleven. El abogado, que había estado revisando los documentos antiguos, levantó la vista con expresión grave. Señor Alcántara, estos documentos son legítimos. Si la comunidad indígena los presentara en un tribunal, con el respaldo del diario de su abuela como confesión del fraude, la compañía enfrentaría no solo la restitución territorial, sino posibles cargos criminales por falsificación y, considerando que hubo muertes, complicidad en homicidio. Mateo cerró los ojos brevemente, como asimilando el peso de las palabras del abogado. Entonces, con mayor razón debemos hacer lo correcto voluntariamente, dijo al fin. Prepare los documentos para que los firme esta misma noche. Isabela, viendo que su marido estaba decidido, cambió su estrategia. Se acercó a la ventana, dándoles la espalda mientras reunía sus pensamientos. Cuando se volvió nuevamente hacia ellos, su expresión era inesperadamente serena. Si vamos a hacer esto, lo haremos bien, declaró, sorprendiéndolos a todos. Tengo documentos adicionales en mi caja fuerte. Correspondencia entre tu padre y los funcionarios sobornados, recibos de pagos, incluso fotografías del desalojo, los guardé como precaución. Por si alguna vez necesitábamos probar nuestra propiedad legal, ahora pueden servir para dar testimonio completo de lo ocurrido. Mateo la miró con asombro, mientras Carmela contenía apenas sus lágrimas. Después de décadas de búsqueda, la justicia para su hermana y su pueblo finalmente se materializaba. Una ceremonia, sugirió Dulce de pronto. Deberíamos hacer una ceremonia formal para la firma de estos documentos, con representantes de la comunidad, con testigos, para que sea un acto de reconciliación, no solo un trámite legal. Mateo sonrió, la primera sonrisa genuina que Dulce le había visto desde que lo conoció. Me parece perfecto, licenciado. ¿Puede organizar todo para mañana mismo, aquí, en el hospital? No quiero esperar más. Eduardo Vázquez asintió, comenzando a hacer llamadas mientras reorganizaba sus documentos. Isabela, tras un momento de vacilación, se acercó a Carmela. Quiero que vengas conmigo a la casa para recuperar esos documentos.
le dijo en voz baja. Creo que mereces ser quien lo saque a la luz. Mientras las dos mujeres salían de la habitación, Dulce se quedó a solas con Mateo. Un silencio extrañamente cómodo se instaló entre ellos, como si las palabras sobraran después de tanto tiempo de ausencia. Gracias, dijo finalmente Mateo, extendiendo su mano hacia ella, mostrando deliberadamente la marca de la media luna que durante décadas había ocultado, por tener el valor que a mí me faltó. Dulce observó la marca idéntica a la suya, ese pequeño símbolo lunar que había conectado sus destinos a través del tiempo, las mentiras y el dolor. No lo hago solo por mí, respondió, colocando su muñeca junto a la de él, las dos medias lunas alineadas como un círculo completo. Lo hago por mamá, por Carmela, por todos los que esperaron demasiado tiempo por la verdad. La verdad, repitió Mateo, con la voz quebrada por la emoción. Al fin, la habitación 507 del Hospital Ángeles se había transformado en un espacio ceremonial improvisado. Las cortinas estaban corridas, permitiendo que la luz matutina bañara la estancia. Alguien había traído flores, cempasúchil, alcatraces y nube, que ahora decoraban cada superficie disponible, llenando el ambiente antiséptico con fragancias que evocaban vida y renovación. Mateo, vestido con una camisa formal en lugar de la bata de hospital, permanecía sentado en la cama, ahora adaptada como una especie de presidium. Su rostro mostraba signos de cansancio, pero sus ojos brillaban con una determinación serena. Junto a él, una pila de documentos esperaba sobre una mesa auxiliar. ¿Estás seguro de que te sientes bien para esto?, preguntó Dulce, ajustando los monitores cardíacos para que no interfirieran con la ceremonia. Podríamos posponerlo un día o dos. He pospuesto hacer lo correcto durante demasiado tiempo, respondió Mateo, tomando su mano brevemente. Estoy listo. Poco a poco, la habitación comenzó a llenarse. El licenciado Vázquez llegó primero, acompañado por un notario público que autenticaría los documentos. Luego entró Isabela, sorprendentemente serena, llevando una carpeta que contenía los documentos prometidos. Carmela la seguía de cerca, con el diario de Augusta Alcántara apretado contra su pecho como una reliquia sagrada. Los representantes de la comunidad están en camino, anunció el abogado. Revisando su teléfono, llegaron esta mañana desde Oaxaca. Mateo asintió, agradecido, en menos de 24 horas. El licenciado Vázquez había logrado contactar con el Consejo de Ancianos de la comunidad indígena, afectada por el despojo. No había sido difícil. Durante décadas habían mantenido su reclamo vivo, heredando la lucha de generación en generación. ¿Qué dicen los médicos?, preguntó Isabela, acercándose a la cama. Que debería estar descansando, sonrió Mateo con una ironía cansada, pero les aseguré que esto es el mejor descanso que podría darle a mi alma. Un pequeño grupo de personas entró entonces en la habitación. Eran 5, 3 ancianos y 2 mujeres más jóvenes, todos vestidos con ropas tradicionales oaxaqueñas. Sus rostros mostraban la dignidad de quienes han mantenido viva su cultura a pesar de la adversidad. Bienvenidos, los saludó Mateo, haciendo un esfuerzo por incorporarse un poco más. Les agradezco profundamente que hayan venido. El más anciano del grupo, un hombre de unos 80 años con el rostro marcado por arrugas profundas, se adelantó. Su español era fluido, aunque teñido por el acento de quien habla primero otra lengua. Somos nosotros quienes agradecemos esta oportunidad, señor Alcántara, dijo con voz grave. Mi nombre es Jacinto Valverde. Yo era un niño cuando sus hombres quemaron nuestras casas. Nunca pensé vivir para ver este día. Al escuchar el apellido, Carmela se adelantó con los ojos húmedos de emoción. Valverde, ¿eres familia de Lucía? El anciano la miró con atención, y entonces su rostro se iluminó con reconocimiento. ¿Carmen Valverde?, preguntó, incrédulo. Te dábamos por muerta. Desapareciste después del funeral de Lucía. Me convertí en Carmela, explicó ella, tomando las manos del anciano entre las suyas. Me infiltré en la casa Alcántara para buscar justicia. Jacinto, ¿eres el hijo de mi primo Emiliano? El anciano asintió, y ambos se fundieron en un abrazo que parecía saldar décadas de ausencia y dolor. Los otros representantes de la comunidad observaban emocionados, mientras Mateo e Isabela intercambiaban miradas de asombro ante esta inesperada reunión familiar.
Cuando finalmente se separaron, Carmela presentó a Dulce. Ella es Dulce, hija de Mateo Alcántara y Esperanza Montalvo, la sangre de ambas familias, unida en ella, la portadora de la marca que abrió el camino a la verdad. Jacinto estudió a Dulce con intensidad, notando la marca en su muñeca que ella mostraba abiertamente. La media luna, murmuró, tocándola suavemente. El símbolo del pacto antiguo, el mismo que rompió mi abuelo, intervino Mateo, y que hoy intentaré restaurar, aunque sea parcialmente. El licenciado Vázquez se aclaró la garganta, indicando que era momento de proceder con la parte formal. Todos tomaron posiciones alrededor de la cama. El notario preparó sus sellos y documentos, mientras el abogado organizaba los papeles para la firma. Procederemos primero con el reconocimiento de paternidad, anunció Vázquez, entregando un documento a Mateo. Con mano ligeramente temblorosa pero firme, Mateo firmó el documento legal que reconocía a Dulce como su hija legítima. Cuando terminó, levantó la vista hacia ella con una mezcla de orgullo y arrepentimiento. «Demasiado tarde para verte crecer», dijo en voz baja, «pero no demasiado tarde para reconocerte ante el mundo como lo que eres, mi hija». Dulce tomó el bolígrafo y firmó su parte del documento, su nueva identidad legal ahora plasmada en tinta. Dulce Montalvo Alcántara. Y ahora, continuó el abogado, procederemos con los documentos de restitución territorial y compensación a la comunidad. Estos documentos serán más complejos y numerosos. Mateo firmó cada uno meticulosamente, devolviendo legalmente las tierras usurpadas, estableciendo un fondo fiduciario para la comunidad y comprometiendo recursos para reconstruir y preservar el patrimonio cultural devastado. Mientras firmaba, Isabela añadió los documentos que había guardado durante años: cartas incriminatorias, registros de sobornos, fotografías del desalojo violento, evidencia irrefutable del crimen que había cimentado la fortuna familiar. «Esto no es solo un acto legal», declaró Mateo cuando terminó de firmar. «Es el reconocimiento de una deuda moral que nunca podrá ser saldada completamente. Les pido perdón, sabiendo que algunas cosas no tienen reparación». Jacinto Valverde tomó entonces la palabra, su voz cargada de emociones contenidas. «Nuestro pueblo enseña que la justicia no se trata de castigar, sino de restaurar el equilibrio. Hoy, ese equilibrio comienza a restablecerse. No olvidaremos el pasado, pero podemos construir un futuro diferente». Tomó entonces un pequeño saquito de cuero de entre sus ropas y extrajo un puñado de tierra rojiza que depositó en la mano extendida de Mateo. «Esta es la tierra de nuestros ancestros, la misma que nos fue arrebatada. Ahora vuelve a nosotros, pero queremos que guardes un poco, para que siempre recuerdes que la tierra no nos pertenece, nosotros pertenecemos a ella». La ceremonia continuó con el intercambio de más documentos y algunas palabras rituales en lengua zapoteca. El ambiente en la habitación era solemne, pero también extrañamente luminoso, como si un peso invisible comenzara a disiparse. Cuando Jacinto pronunció las últimas palabras de la bendición tradicional, Mateo llevó una mano a su pecho súbitamente. Su rostro palideció mientras los monitores cardíacos comenzaban a emitir pitidos acelerados y erráticos. «Mateo», Isabela fue la primera en notar el cambio, acercándose alarmada. «Estoy bien», intentó asegurar él, pero las palabras salieron débiles y entrecortadas. «Solo necesito un momento». Pero no era solo cansancio. El dolor se intensificó, atravesando su pecho como una daga ardiente. Los monitores empezaron a emitir alarmas mientras Mateo se desplomaba sobre las almohadas. «¡Un médico!», gritó Dulce, presionando el botón de emergencia junto a la cama. «¡Rápido!». El equipo médico entró corriendo en la habitación, dispersando a los presentes mientras iniciaban maniobras de reanimación. Las palabras técnicas volaban por el aire. Arritmia ventricular, fibrilación, código azul. Mientras conectaban nuevos equipos y administraban medicamentos, Dulce, Isabela y Carmela fueron obligadas a esperar fuera, junto con los representantes de la comunidad y los abogados. Los minutos se arrastraban como horas mientras observaban a través de la ventana de la puerta el frenético trabajo del equipo médico. Finalmente, la puerta se abrió y un médico salió con expresión grave. «Lo siento», dijo simplemente. «Sufrió un segundo infarto, masivo esta vez. No pudimos revertirlo». Isabela se llevó una mano a la boca, ahogando un sollozo. Carmela cerró los ojos.
mientras los ancianos oaxaqueños murmuraban oraciones en su lengua ancestral. ¿Podemos verlo?, preguntó Dulce, con una calma que no sabía que poseía. El médico asintió, permitiendo que entraran. Mateo yacía inmóvil, con una serenidad en el rostro que no había mostrado en vida. Los equipos apagados y las alarmas silenciadas creaban una extraña paz en la habitación. Dulce se acercó y tomó su mano. Aún tibia, la marca de la media luna se destacaba claramente en su muñeca. Ya sin el reloj que la había ocultado durante décadas, se inclinó sobre él y susurró en su oído, aunque sabía que ya no podía escucharla. La marca era una promesa, cumplida por ti, y por un momento le pareció que una leve sonrisa se dibujaba en los labios de Mateo, como si finalmente hubiera encontrado la paz que tanto había buscado. Afuera, el sol de mediodía brillaba sobre la Ciudad de México, indiferente a las pequeñas tragedias y redenciones humanas que ocurrían bajo su luz. El cementerio Jardines del Recuerdo se extendía como un oasis de paz entre el caos urbano de la Ciudad de México. Bajo un cielo sorprendentemente despejado para la temporada, una procesión de vehículos negros atravesaba lentamente los caminos serpenteantes del Camposanto. El funeral de Mateo Alcántara congregó a figuras prominentes del mundo empresarial mexicano, políticos de alto rango y celebridades. Los periódicos ya especulaban sobre el futuro del imperio inmobiliario tras la repentina muerte de su fundador. Lo que nadie sabía, excepto los más cercanos, era que Mateo había fallecido precisamente después de firmar los documentos, que cambiarían para siempre el destino de ese imperio. Dulce observaba la ceremonia desde primera fila, junto a Isabela y sus 2 hijos, ahora sus medio hermanos, vestida completamente de negro. Con la marca de la media luna visible en su muñeca, sentía las miradas curiosas de los asistentes. La noticia de que Mateo Alcántara había reconocido a una hija ilegítima, apenas horas antes de morir, se había filtrado, generando un tsunami de rumores. El sacerdote pronunciaba palabras de consuelo que resonaban huecas en el aire cálido. Hablaba de un Mateo Alcántara que pocos realmente conocieron: el filántropo, el hombre de familia, el visionario. Dulce pensaba en el hombre que ella apenas había empezado a conocer, complejo, contradictorio, atrapado entre la ambición y la culpa. Un gran hombre, murmuraba el sacerdote, que deja un legado imborrable, más cierto de lo que él imagina, susurró Carmela a su lado, con una leve sonrisa irónica. Mientras el ataúd descendía lentamente a la tierra, Dulce notó a un hombre que observaba la ceremonia desde la distancia, algo en su postura, en la manera en que se mantenía deliberadamente apartado. Llamó su atención. Cuando el viento movió la manga de su camisa, un destello captó el reflejo del sol, una marca en forma de media luna en su muñeca izquierda. ¿Quién es ese hombre?, preguntó a Carmela en voz baja. No lo sé, respondió la anciana, siguiendo su mirada, pero tiene la marca. Antes de que pudieran especular más, el hombre dio media vuelta y desapareció entre los mausoleos. Dulce sintió un escalofrío recorrer su espalda. Había algo familiar en él, como si fuera un eco de Mateo, pero más joven, más salvaje de alguna manera. La ceremonia concluyó con el tradicional lanzamiento de flores sobre el ataúd. Uno a uno, los asistentes se acercaron a dar el pésame a la familia. Cuando la multitud comenzó a dispersarse, Isabela tomó a Dulce del brazo. «Los abogados nos esperan en la mansión», dijo con voz controlada. «Es momento de discutir el testamento y los documentos que Mateo firmó antes de partir». La biblioteca de la mansión Alcántara, el mismo lugar donde habían encontrado el diario de Augusta, se había convertido en el escenario para la siguiente fase de esta historia. El licenciado Vázquez presidía la reunión desde el escritorio de caoba, con documentos cuidadosamente organizados frente a él. Alrededor de la mesa se sentaban las personas que Mateo había designado como testigos y ejecutores de su voluntad final: Isabela, sus 2 hijos, Rafael y Cristina, Dulce, Carmela y Jacinto Valverde en representación de la comunidad indígena. Procederé a leer el testamento y explicar las implicaciones de los documentos firmados por el señor Alcántara antes de su fallecimiento, comenzó el abogado, ajustándose las gafas. Lo que siguió fue una detallada exposición legal que confirmaba lo que ya sabían. Mateo había reconocido oficialmente a Dulce como su hija y había dispuesto la devolución de las tierras en Oaxaca a la comunidad indígena, junto con un fondo de compensación. Adicionalmente,
continuó Vázquez. El señor Alcántara estableció que su hija Dulce Montalvo Alcántara asumirá la presidencia ejecutiva de Corporación Alcántara, con la señora Isabela como consejera principal durante un periodo de transición de 2 años. Un silencio atónito siguió a esta declaración. Rafael Alcántara, el hijo mayor de Mateo, se puso de pie con el rostro enrojecido. Esto es absurdo. Una mesera dirigiendo la empresa familiar. Impugnaré este testamento. Siéntate. Rafael, ordenó Isabela con una autoridad que sorprendió a todos. Tu padre tomó esta decisión con pleno uso de sus facultades, y yo la respaldo. ¿Tú la respaldes?, preguntó Cristina, igualmente sorprendida. ¿Por qué? Isabela miró a Dulce con una expresión indescifrable antes de responder. Porque tu padre vio en ella algo que nosotros habíamos perdido. El valor de enfrentar la verdad, por dolorosa que sea, se volvió hacia sus hijos. Nuestro imperio se construyó sobre una injusticia. Es hora de transformarlo en algo de lo que podamos sentirnos genuinamente orgullosos. Rafael sacudió la cabeza. Incrédulo, pero volvió a sentarse. Cristina, más reflexiva, estudiaba a Dulce con una mezcla de curiosidad y cautela. El testamento incluye una carta personal para usted, señorita Montalvo, continuó el abogado, entregándole un sobre sellado. El señor Alcántara pidió que la leyera en privado. Dulce tomó el sobre. Sintiendo su peso como una responsabilidad tangible, la reunión continuó con detalles técnicos sobre la transición empresarial y los proyectos pendientes, pero su mente estaba en otra parte, imaginando las palabras que Mateo habría querido dedicarle. Horas más tarde, cuando la mansión había quedado en silencio, Dulce se retiró al jardín con la carta aún sin abrir. Se sentó en un banco de piedra bajo un ahuehuete centenario, el mismo donde Augusta Alcántara solía leer, según le había contado Carmela. Con dedos temblorosos, abrió el sobre y desplegó la carta escrita con la caligrafía elegante, pero ligeramente temblorosa de Mateo. Querida Dulce, cuando leas estas líneas, habré partido, quizás sea lo justo, que yo me vaya mientras tú comienzas tu camino, una vida por otra, un ciclo que se cierra para que otro pueda abrirse. Te confío el legado de nuestra familia, no para que lo preserves tal como ha sido, sino para que lo transformes en lo que siempre debió ser. Nuestra marca no es una maldición como yo creí durante tantos años, sino una promesa de renovación. En el compartimento donde encontraste el diario de mi abuela, hay algo más, una llave antigua. Abre una caja fuerte oculta tras el retrato de Augusta en mi despacho. Dentro encontrarás documentos sobre Rodrigo, mi verdadero medio hermano. Sí, él existe realmente, aunque yo mismo lo negué por tanto tiempo. Rodrigo es hijo de mi padre con una mujer del pueblo de tu madre. Lleva la marca, como nosotros. Cuando nuestro padre lo rechazó, él juró encontrar las pruebas del despojo y hacer justicia. Lo último que supe de él es que vivía bajo otro nombre, investigando en secreto a nuestra familia. Encuéntralo, Dulce. Completa el círculo que yo no tuve el valor de cerrar. No te pido que me perdones por los años de ausencia. Solo te pido que recuerdes que, al final, intenté hacer lo correcto. Con amor tardío pero sincero, tu padre, Mateo. Dulce dobló la carta lentamente, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. Miró su muñeca, donde la media luna parecía brillar con luz propia bajo el crepúsculo. Lo encontraré, prometió en voz alta, como si Mateo pudiera escucharla. 3 meses después, la transformación había comenzado. El complejo turístico Villas Alcántara, en Oaxaca, se reconvirtió en un centro cultural y educativo para la preservación de las tradiciones indígenas. Parte de las propiedades se destinaron a escuelas bilingües, centros de salud y proyectos de agricultura sostenible. Dulce, en su nuevo rol de presidenta, había enfrentado resistencias iniciales, pero su determinación y visión pronto ganaron el respeto incluso de los más escépticos. Rafael eventualmente aceptó trabajar junto a ella, aportando su experiencia, mientras Cristina se convirtió en su más ferviente aliada. Carmela había regresado a su pueblo natal en Oaxaca, llevando consigo el diario de Augusta como testimonio histórico. Ahora vivía en una casa sencilla cerca de sus parientes redescubiertos, finalmente en paz después de 4 décadas de lucha silenciosa. En una tarde particularmente calurosa, Dulce visitaba el cementerio, llevando flores frescas a la tumba de Mateo.
Se sorprendió al encontrar allí al mismo hombre misterioso que había visto el día del funeral, esta vez colocando una piedra sobre la lápida, un gesto tradicional de los pueblos indígenas para honrar a los muertos. «Rodrigo», dijo simplemente, reconociéndolo por instinto más que por parecido. El hombre se volvió lentamente, tendría unos 50 años, con el rostro curtido por el sol y una mirada intensa que recordaba vagamente a Mateo, pero sin su dureza. «Dulce Montalvo», respondió él estudiándola. «O debo decir, Dulce Alcántara, Montalvo Alcántara», corrigió ella. «Honro ambos linajes». Rodrigo asintió con aprobación, exponiendo deliberadamente su muñeca, donde la marca de la media luna era claramente visible. «Te he estado observando», confesó, «viendo cómo transformabas lo que nuestro padre construyó. Has hecho en 3 meses más de lo que yo logré en 20 años de investigación». «Te he estado buscando», respondió Dulce. «Mateo dejó una carta. Habla de ti». Un silencio cargado de significado se extendió entre ellos. 2 desconocidos unidos por la sangre, por una marca ancestral y por un propósito compartido. «Tenemos mucho de qué hablar», dijo finalmente Rodrigo. «Y mucho por hacer», añadió Dulce, mirando la lápida de Mateo donde la luz del atardecer proyectaba la sombra de una media luna, mientras abandonaban juntos el cementerio. Dulce se detuvo un momento y miró hacia atrás, hacia la tumba de su padre. La marca en su muñeca parecía palpitar con vida propia, recordándole que algunas historias nunca terminan realmente, solo se transforman en nuevos comienzos. «La verdadera herencia», susurró, repitiendo las palabras que había imaginado decir tantas veces. «Es curar, y la marca de la media luna, que una vez simbolizó traición y dolor, ahora brillaba como signo de reconciliación entre mundos que la ambición había intentado dividir».